a un acuerdo de que no se va a la vacancia presidencial, entonces es importante para el país de que tengamos que llegar a un acuerdo básico, pero que sea favorable para el pueblo peruano, que está esperando bastante la decisión de esta noche. El proceso de la vacancia no puede ser utilizado para soslayar o para neutralizar el trabajo de los fiscales que están desarrollando, que están desentrañando el trama corrupta de Odebrecht. Caso, por ejemplo, Joaquín Ramírez. Continúe, por favor, continúe. El Congreso de la República debe dar las facilidades al organismo judicial para que puedan tranquilamente cumplir su labor judicial para erradicar la corrupción. Y de esta manera, el Estado pues tenga que buscar la justicia y con la consigna caiga quien caiga. Y también, por otro lado, que cese la acción congresal de desestabilización del Tribunal Constitucional y que se sancione de acuerdo a ley a los congresistas que han estado intimidando a los fiscales encabezados por el fiscal Pérez Gómez. Es necesario, señor presidente, que se cambie la presente Constitución, que solamente favorece a las empresas y no favorece a los ciudadanos. Es por eso la población... Minuto adicional, ¿cómo no? Los trabajadores en las calles, en las movilizaciones en las calles, reclaman con urgencia una nueva Constitución y por lo tanto no podemos buscar soluciones políticas oportunistas. Frente Amplio siempre mantendrá su unidad y no claudicará sus principios. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el congresista Acuña. 7 minutos. Gracias, señor presidente. Señor presidente, el día de hoy es un día muy importante para el país. El día de hoy, ese Parlamento está haciendo historia. El día de hoy, todos los parlamentarios nos hemos comprometido en escuchar al presidente de la República. Y nos hemos comprometido además en tener la paciencia cada uno de nosotros y además hemos sido tolerantes con el mensaje con cada uno de nuestros compañeros para saber que la libertad de expresión sí se da en este Parlamento. Y además creo que es una gran oportunidad para que nosotros como Parlamento demostremos al país que nos importa la democracia. Y sobre todo nos importa la voluntad popular de este país. Tengamos en cuenta que todos nosotros nos encontramos acá por la voluntad popular de cada uno de nuestros electores. Y además hay que tener en cuenta, señor presidente, que como Parlamento debemos respetar sobre todas las cosas la institución. Y es por ello que se presentó desde el Parlamento una moción hacia el presidente de la República, al señor Pedro Pablo Kuczynski, quien es el jefe de Estado de ese país, quien a la vez, según la Constitución, en el artículo 110, es quien representa a toda la nación. Y es por ello además que Alianza para el Progreso el día viernes último respaldó la moción de vacancia del señor Kuczynski. Esa moción para que el señor Kuczynski esté presente acá, para que presente sus descargos. Esa moción en la cual se le da la oportunidad y sobre todo el derecho a la defensa. Esa oportunidad además de tener y se respete el debido proceso. Y todo eso nosotros como Parlamento se lo hemos otorgado porque sabemos muy bien que el señor Kuczynski se equivocó desde un primer inicio, por no decir la verdad. Hay que tener en cuenta que lamentablemente
estuvo entre muchos dimes y diretes. Y eso no fue tan claro ni transparente para el país. Y es por ello, y lo vuelvo a recalcar, que APP sí respaldó la vacancia o la moción de vacancia para que el señor Kuczynski esté presente acá, para que pueda esclarecer a todo el país, para que finalmente él dé sus descargos y además pueda decir su verdad. Pero lamentablemente, una vez más, no nos convenció. Y es por ello que nosotros, como Alianza para el Progreso, sabemos muy bien que ese es un juicio político acá en el Parlamento. Y ese juicio que se tiene que dar al señor Kuczynski para que se sepa toda la verdad, se tiene que ir al Poder Judicial y a la Fiscalía. Y eso sí, nosotros como bancada somos consecuentes. Y es por ello que sabemos que se tiene que saber toda la verdad y sobre todo pelear hasta las últimas consecuencias. Fiscalizaremos a la Fiscalía y al Poder Judicial para que haga su trabajo, porque nosotros como Alianza para el Progreso no podemos permitir que Odebrecht, empresa relacionada a la corrupción en este país, haya sido la encargada de poner presidente en los últimos años. Y a la vez creemos de que esa empresa con sus socias fueron la peor lacra que pudo llegar al empresariado en ese país. Existen muchas cosas por esclarecer, como los cuadernos, los famosos cuadernos del señor Odebrecht. Hay muchas cosas que esclarecer porque se habla de Coteva, se habla de financiamientos de campañas al señor Ollantumala, se habla de muchos viajes con el señor Barata, se habla también de aportes a campaña y de muchas cosas que finalmente le corresponde a la Fiscalía demostrar si el partido que tiene una mayor representación en ese Parlamento está acompañado con esa supuesta corrupción. Y nosotros cuando hablamos de esta mayoría tenemos que hablar con el respeto que se merece sobre todas las cosas cada una de las bancadas, el respeto que se merece la bancada de Fuerza Popular, con la cual a la vez tengo muchas relaciones y como bancada PP la tenemos. Pero acá estamos en un espacio político donde no hemos venido a ser amigos, hemos venido a hacer un trabajo responsable por el país. Y es por eso que nosotros como APP creemos que no es saludable concentrar el poder. Sería lamentable que Fuerza Popular tenga concentrado todo ese poder, porque lo llevaría lamentablemente a excesos. Se habló por algunos parlamentarios de supuestas compras de votos, y eso es lamentable. Esas costumbres ya no se dan en esta era. Eso es parte del pasado, gracias a Dios. Y hay que ver la oportunidad de que ya no se cometan más errores desde este Parlamento. La población está aburrida. La población pide que se vayan todos. Los culpables somos todos nosotros por los errores que hemos cometido. No podemos permitir que Fuerza Popular se vaya nuevamente contra el Tribunal Constitucional. No podemos permitir que vayan contra el fiscal de la Nación. En respeto a la institución sobre todas las cosas. Y es por eso que no podemos caer en este juego de debilitar la democracia. Unámonos a la gobernabilidad. Ese es un país que tiene una ilusión importante de poder salir adelante. Hay intereses colectivos que son mucho más importantes para la ciudadanía. Estamos hablando de educación. Trabajemos por llegar al 6% a nivel de PBI destinado para la educación. Hay muchos jóvenes que en la actualidad no saben qué cosa estudiar, porque hay un problema a nivel del sector de educación. En salud, vámonos a un ejemplo. Tenemos el distrito de San Juan del Lurigancho, el distrito más grande de todo el Perú, y solo cuenta con un hospital. Ese es un problema real para el país. Cuando hablamos de desempleo juvenil, el 20% de los jóvenes no tiene empleo. Ese es un trabajo de todos los políticos en el país. Cuando hablamos de seguridad, preocupémonos
es la persona de a pie. Le asaltan 5 veces al año robándole su celular. Por eso trabajemos todos juntos. Hablemos de reconstrucción. Son las 10:10 de la noche. A esta hora 5.000 familias están durmiendo en carpas y aún no tienen una solución sobre sus problemas. Les habla un parlamentario liberteño. Y como la libertad, sabemos muy bien que hay muchas cosas por hacer. Y es por eso que APP solicitará que se respete el reglamento del Congreso de la República. En el artículo 89A, donde se solicita que cuando se acuerde el día y hora para el debate, también se tiene que dar la votación, señor presidente. Ya no podemos seguir con esta incertidumbre al país si se vaca o no al señor presidente de la República. Tenemos que resolver ese tema el día de hoy. Nos corresponde y tenemos que asumir dicha responsabilidad. Y lo decimos con claridad, porque se habla mucho de que lo quieren trasladar para el 25 de diciembre, 27 de diciembre, 3 de enero. Con seriedad, señores. Tenemos que resolver, porque el país quiere respuestas de sus políticos. Además, nosotros tenemos que mencionar que como Alianza para el Progreso somos fieles luchadores de la democracia. Buscamos un país con justicia social en base a inversión. Y además les tenemos que decir con el respeto que se merecen cada uno de nuestros colegas. Estamos en estos momentos en una lucha entre la democracia y la dictadura. APP va a luchar como siempre por la democracia. Y es por ello que el día de hoy tendremos un voto en ámbar. Y en ámbar va a ser porque es una llamada de atención al señor presidente de la República, que no está haciendo bien las cosas. Es momento de reaccionar, de darle respuestas al país, porque la problemática real no solo son las confrontaciones en ese Parlamento. La problemática real está en las calles, que quiere una solución de parte de cada uno de nosotros. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra congresista Guilbert Violeta por 4 minutos. Gracias, presidente. Saludando a toda la representación nacional. Presidente, colegas, creo que esta sesión larga nos deja varias lecciones importantes. Y creo que la primera de ellas es que el Perú exige reformas importantes que tenemos que hacer de este Parlamento si es que queremos que la democracia prospere realmente. A los colegas del Frente Amplio, una invocación especial. No agreguemos en la historia del Perú un nuevo 5 de abril. No le demos a la historia del Perú un 21 de diciembre que recordar como una fecha trágica. Pensemos en el país que queremos heredar. Pensemos en la agenda democrática que tenemos enfrente. Presidente, colegas, basta ya de esta guerra fratricida. Basta ya de tanta confrontación. Pensemos en cómo queremos que amanezca mañana el país. ¿Qué titulares queremos poner en los medios de comunicación? El día de mañana definitivamente necesitamos titulares que llamen y que invoquen a la unidad nacional. Necesitamos titulares que hagan una reflexión por la democracia en el Perú. Nos preocupan las circunstancias políticas que estamos enfrentando. Nos preocupa que en menos de 2 semanas tengamos que enfrentar la salida de magistrados del Tribunal Constitucional, una demanda constitucional contra el fiscal de la Nación y de repente un pedido de vacancia contra el presidente de la República. Esas casualidades, colegas, en política no se pueden dar. No podemos esperar que esa sea la imagen que terminemos proyectando a nivel internacional. Esta es una sesión para discutir la supuesta vacancia del presidente por incapacidad moral permanente. Sin embargo, a lo largo de todo el día no hemos escuchado argumentos referidos realmente a este tema.
Cuando muchos de nuestros colegas se han referido a los motivos por los cuales podrían apoyar un pedido de vacancia, se han referido, por ejemplo, a que votarían por una vacancia porque este gobierno intenta implementar una ideología de género, o porque no está decidida a cambiar la Constitución, o porque el modelo económico neoliberal no es justo, no es de justicia para las grandes poblaciones, porque dicen que PPK miente, o porque el entorno del presidente no les es de su agrado. Dicen que hay una vacancia que tiene que darse, sin embargo, no se meritúan ningún tipo de pruebas ni de sustento. Se dice también que la vacancia tendría que prosperar porque el presidente habría favorecido a su empresa para que contrate con el Estado. Absolutamente falso, absolutamente falso. No estamos hablando de un caso de corrupción, no se habla de una coima, no se habla de una prebenda, no se habla de una exposición de prueba concreta. Lo que hemos visto en los últimos días, colegas, este lamentable episodio es una suerte de show mediático, donde alguna incluso de nuestras colegas se ha ido a parar frente a las oficinas de la empresa en cuestión para que constate si es que la nota de prensa que puso la empresa la había firmado o no el directivo, cuando la misma nota de prensa decía que era de la oficina de comunicaciones, o cuando argumentos como los que se han dado esta mañana tienen claramente rasgos racistas y xenófobos, que ha merecido incluso la protesta de parlamentarios chilenos, con justo derecho. Esa es la imagen que queremos proyectar al mundo, esa es la imagen que queremos del país. Presidente, ¿se dan cuenta? Encima incidimos. Este es un llamado a la reflexión, colegas. Yo no estoy sentenciando a nadie. Lo que estoy intentando hacer es que podamos reflexionar sobre lo que estamos haciendo en este Parlamento, sobre la imagen que estamos proyectando y sobre el duro golpe a la institucionalidad democrática que se está asestando o que se intenta asestar en este momento en el Perú. Y por supuesto que no lo vamos a aceptar, y por supuesto que por eso llamamos a la reflexión. Hablemos de los aspectos legales de este caso. Se dijo que el presidente Kuczynski había favorecido a su empresa para que contrate con el Estado. Este es el contrato. Este es uno de los contratos a los que se hace referencia. ¿Quién firma este contrato? El señor Gerardo Sepúlveda. ¿Quién más firma este contrato? El Banco de Crédito. ¿Y quién más firma este contrato? El representante de la empresa Odebrecht. ¿En dónde está la firma del funcionario peruano? ¿En qué momento intervino en la elaboración de este contrato un funcionario peruano? En segundo lugar, ha quedado claramente establecida por palabras de la propia empresa Odebrecht que este sería un contrato realizado por una prestación efectiva y real entre dos empresas privadas y que en base a eso se habría depositado lo que correspondería al pago por los servicios efectuados. La pregunta es, ¿hubo un pago, algún tipo de pago a la empresa Westfield Capital? ¿Hubo algún tipo de pago por algún tipo de coima o por un servicio que no se haya prestado? ¿Hubo algún tipo de pago que se correspondía a la famosa estructuración financiera que tenía Odebrecht en Panamá? ¿O a la caja 2 de Odebrecht? ¿O a la contabilidad paralela? ¿O dinero negro y en efectivo? Señores, ninguno de esos supuestos corresponden a este caso. Se ha dicho también que el presidente no habría pagado impuestos porque en su recibo de honorarios no aparece el monto de los impuestos. Y cuando claramente está establecido que por tratarse de una empresa no domiciliada en el Perú y establecida en Miami, obviamente lo que correspondía a la prestación de servicios tenía que hacerse en el país desde el donde se brindaban los servicios. Pero las utilidades correspondientes a la persona natural, en este caso el presidente... Culmine. Gracias, presidente. Se ha dicho también que el presidente habría ocultado información porque no habría dicho oportunamente que la empresa Westfield Capital era de su propiedad. Y esta es la declaración jurada de intereses del presidente, en donde está claramente establecida que esta es una empresa de su propiedad. Y eso se corresponde también
Eso se corresponde también con sus declaraciones juradas de intereses, con sus pagos de impuestos, con la información entregada a la Contraloría General de la República y en fin. Y otra cosa, colegas, se habría dicho también que el presidente habría incurrido en un supuesto de ilegalidad el año 2005 y 2006 cuando se habría dado esta prestación de servicios. Y ese año estaba en vigencia la ley que establecía prohibiciones e incompatibilidades para los funcionarios públicos y su reglamento. ¿Y qué cosa dice ese reglamento? Artículo 8. No se encuentran comprendidos en el ámbito de la ley los siguientes supuestos. Supuesto B. Las acciones o participaciones de sociedades que los funcionarios públicos hubieran tenido en propiedad al momento de asumir un cargo o función pública. Presidente, colegas, ¿qué tipo de proceso de... Culmine un minuto. Voy a terminar. ¿Qué tipo de proceso de juzgamiento estamos realizando en este Parlamento? Hemos escuchado incluso a algunos colegas en los últimos días en medios de comunicación que bastaría ver al presidente a los ojos para saber si nos están mintiendo o no. De eso no se trata el derecho. El derecho no se basa en mirar a los ojos a una persona y a partir de eso determinar una responsabilidad. El juzgamiento, aun cuando moral, tiene que tener una base cierta. Y les quiero decir algo. Todo tipo de sanción se basa en algo que se llama principio de tipicidad. Y quiero aludir en ese caso a un proyecto de ley que ha presentado el propio congresista Becerril en este Parlamento, referido a la necesidad de reglamentar supuestos de vacancia para miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y establecer ahí, por ejemplo, el supuesto de incapacidad moral. Y establece ahí claramente cuáles podrían ser los supuestos en los que se incurre cuando se incurre en incapacidad moral. Este tipo de normas no existen en el Parlamento, en ningún tipo de legislación. 30 segundos de culmine. Ahora sí, presidente. Gracias. En consecuencia, colegas, hagamos una reflexión desde un punto de vista legal, hagamos una reflexión desde un punto de vista político, pero hagamos también una reflexión desde un punto de vista moral y ético. Este Parlamento no puede convalidar una arbitrariedad. Nosotros queremos que el fujimorismo del futuro no sea el fujimorismo de la década del 90. Lo queremos de verdad. Y lo queremos de verdad por el bien de nuestro país, como queremos también que haya una izquierda que sea democrática y que sea responsable con sus decisiones, y que no sean las pasiones y los odios los que nos gobiernen. Pensemos en el Perú, pensemos en la democracia. ¡Viva el Perú! Gracias. Tiene la palabra la congresista Rosa Bartra por 10 minutos. Gracias, presidente. Mi saludo a esta hora de la noche a todos mis colegas, a toda la representación nacional que en esta noche histórica debe tomar también una decisión histórica. Estoy profundamente conmovida, presidente, después de escuchar al congresista Violeta. Realmente se pueden decir tantas medias verdades. Tienen escuela, definitivamente. Hago uso de la palabra, presidente, esta noche en mi condición de congresista de la República, representante de la región La Libertad. Hago esta precisión porque el hecho de presidir la comisión investigadora que investiga precisamente estos hechos de corrupción no limita el ejercicio de mis funciones de representación. Entre otras razones, presidente, porque su objeto no es el que nos ocupa en esta ocasión. Estoy legitimada, por tanto, para exponer mi posición y, por lo tanto, también votar el pedido de vacancia presidencial. Presidente, vamos a recordar y hacer un poquito de memoria, porque con las últimas intervenciones parece que nos hemos olvidado del tema de fondo. En marzo del 2014, presidente, la Policía Federal de Curitiba dejó al descubierto una de las más grandes redes de corrupción instaladas en Brasil, conocida como el caso Lavallato. ¿De qué se trata esta corrupción? Se montó, presidente, una red de sobornos a favor de altos funcionarios públicos con el fin de contratar multimillonarios contratos con los estados. Esto ocurrió en Venezuela, República Dominicana, Panamá, Argentina, varios países, el Perú incluido. En diciembre del 2016, hace exactamente un año, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló que la empresa Odebrecht había entregado aproximadamente 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos del 2004 al 2005. ¿A cambio de qué, presidente?
a cambio de que dicha empresa y otras relacionadas a ella se beneficiaran con millonarios contratos con el Estado. Nosotros investigamos, presidente, 41 megaproyectos de estos grandes proyectos con el Estado, más de 50.000 millones de soles. Estimamos 15.000 millones de sobrecosto. 15.000 millones, colegas, esos 15.000 millones que resolverían la pobreza de nuestros niños, esos 15.000 millones que cerrarían las brechas de desigualdad, esos 15.000 millones que me duelen, porque vengo de una región, presidente, en la cual hay una provincia y un distrito en el cual el 90% de sus niños tiene anemia, el distrito más pobre del Perú. Y por supuesto, claro que la reconstrucción no avanza, claro que tienen razón mis colegas de La Libertad cuando dicen tenemos la gente viviendo en carpas, claro que sí, es este gobierno el que está al frente. En ese contexto, presidente, se debe tener presente que el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard jugó un papel central en uno de los proyectos emblemáticos para el Perú por todas las connotaciones que tiene, la concesión de la carretera interoceánica sur, la cual se dio a favor de Odebrecht. Un proyecto que ha tenido un aumento de más de 1.000 millones de dólares, más de 1.000 millones de dólares respecto de su costo inicial. Con respecto a este proyecto, el expresidente Toledo habría solicitado una coima inicialmente de 35 millones. Parece que le dieron solamente 20. En todo caso, ¿saben quién jugó un papel fundamental en este proyecto? El actual presidente de la República, sujeto a vacancia. ¿Qué hizo? Tuvo la mayor responsabilidad porque dirigió el proceso de concesión en su calidad de presidente del Consejo Directivo de Proinversión, ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros. Finalizó este proceso suscribiendo la ley 28670 que sirvió para ratificar la concesión y restringir a los órganos de control. Claro que hay que combatir la corrupción, colegas, pero hay que hacerlo con valentía, hay que hacerlo con la verdad. Hablamos de una nueva generación de políticos. Cierto, tiene que haber una nueva generación de políticos, pero que sean capaces de ponerse los pantalones para tomar decisiones, no para ponerse de costadito a ver qué pasa, a ver cómo mejor me acomodo. No, señor, el Perú necesita ahora gente valiente, gente que sepa enfrentar la corrupción con convicción, que no tenga miedo, que no se venda, que no negocie, porque el futuro de nuestros niños no admite más conductas de ese tipo. Porque el Perú, un Perú grande, maravilloso, no merece que por generaciones tras generaciones nos sigan robando. No merece que en el año 2004-2005 se haya diseñado el molde en el cual se encajaron los demás proyectos que le han hecho tanto daño a nuestro país. La causal de vacancia, presidente, es por permanente incapacidad moral del presidente. Se encuentra regulada en nuestra Constitución en su artículo 113. Aquí no hay vulneración al debido proceso. Aquí no estamos hablando de abusos. No existen. Existe, sí, un hecho que hay que probar y es que el presidente mintió. El presidente mintió, pero no mintió por gusto, no mintió porque es una mentirita blanca, que qué cosa, no pasa nada, total, acá todo el mundo miente, así que qué más da que el señor mienta, no pasa nada, tenemos que darle una oportunidad más. Claro que sí, así dicen, así reclaman, así se defienden, pero el señor Kuczynski mintió para ocultar que tenía una empresa que contrataba con Odebrecht para beneficiarse de aquellas gestiones que el señor ministro de Economía hacía por su lado. Le pido, presidente, que me permita unos minutos para reproducir un video. Reproducir video, por favor. Autorización. Es su derecho.